Vamos a conversar con el doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo, que por supuesto en la oportunidad en que los medios lo convocan, siempre tiene un análisis preciso de las cosas que pasan en nuestro país. Doctor Albán, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, gracias por la invitación. En principio, doctor Albán, quería una impresión suya sobre el caso de Martín Vizcarra, que ha lanzado su candidatura a la presidencia hace algunos días, cuando una manifestación, que era una jornada de lucha, de paro, de protesta de la CGTP, a la que concurrieron diversos gremios, pero también algunos otros grupos políticos. ¿Cuál es su impresión sobre el caso Vizcarra, considerando no solamente su candidatura a la presidencia, sino además los problemas judiciales que tiene? Yo he escuchado varias críticas a esta, digamos, iniciativa de lanzar ya públicamente su candidatura. Pero creo que para nadie es una sorpresa que el señor Vizcarra tenía la intención ya hace rato, ¿no es cierto?, de participar abiertamente en nuevas elecciones. Recordemos que él fue elegido para el actual Congreso, el que se constituyó el 2021. Y fue elegido con con la mayor votación de todos los congresistas. La razón por la que no ha podido asumir es que el Congreso lo inhabilitó, ¿no es cierto? O sea, fue acusado e inhabilitado. Y yo creo que sobre el señor Vizcarra pueden haber, por supuesto, diferentes posiciones. Hay quienes son más críticos, menos críticos, o quienes lo respaldan. Pero sí creo que hay que distinguir entre, por ejemplo, la situación del señor Alberto Fujimori y la situación de él. ¿Por qué? El señor Alberto Fujimori ha sido condenado después de haber sido procesado por muy graves delitos, ¿no? Corrupción, violación de derechos humanos, responsabilidad respecto al asesinato de personas. Y porque además, este señor, recordemos, si bien llegó al gobierno con toda la legitimidad y una votación bastante alta, él dio un golpe de Estado, pues, dio un golpe de Estado y lo que ocurre es que a diferencia de Pedro Castillo, le resultó, digamos, hubo posibilidad para él de continuar durante varios años, con lo cual faltó a la Constitución, faltó a su compromiso. Claro, Yo creo que, lo que usted quiere yo, decir yo es que no hay proporción entre la sanción de inhabilitación a Fujimori con lo que ha significado la inhabilitación a Vizcarra. Definitivamente, yo creo que el Congreso actual ha venido decidiendo las cosas de manera absolutamente arbitraria en varios aspectos. Tenemos varios ejemplos de eso. Y creo pues que pretender comparar, ¿no?, la situación de Vizcarra con la de Alberto Fujimori y darles la misma sanción de inhabilitación es un exceso, por decirlo menos. Ahora, Entonces, siendo mi suspicaces, impresión es que él va doctor a Walter conseguir Albán, probablemente jurisdiccionalmente que esta inhabilitación quede anulada. Ahora, judicialmente es otra cosa, porque lo que se está procesando en su caso, ya me refiero al señor Vizcarra, son acusaciones por corrupción, entiendo, cuando era gobernador regional de Moquegua. Pero la verdad, se ha escuchado muy poco después de que en un primer momento esta denuncia tuvo enorme repercusión cuando él estaba todavía como presidente de la República, y recordemos que fue por eso que lo vacaron. alguien podría decir que si ha sido poco, y entonces, ¿cómo se explica que lo vacaron, lo sacaron del gobierno? Yo creo que esa es una pregunta que ha quedado abierta, ¿no? Es decir, esta mala manera de entender la cuestión de la vacancia en el Congreso, que ya viene desde la época del señor Kuczynski, ¿no? Porque esto de pretender de que porque se cuenta con 86 votos, ya es posible, 86, 87 votos, ya es posible vacar a un presidente, pues es una cuestión realmente torcida, tergiversa por completo lo que la Constitución y todas las constituciones anteriores habían previsto para proteger la figura presidencial.
con un Congreso fragmentado, ¿no es cierto? Y donde no es difícil que se puedan armar estas alianzas, un presidente que puede ser marcado ya no porque haya fundamentos suficientes, sino, y de acuerdo a lo que la Constitución misma ha previsto, sino porque se interpreta de la manera que pudiera en ese momento no ser más bien un pretexto, pero siempre que cuente con 87 votos, entonces el presidente queda vacado. Esta es una situación realmente grave porque a futuro hace muy vulnerable la figura presidencial, ¿no es cierto? O sea, todos los presidentes, en tanto esto se mantenga, están expuestos a que los puedan vacar en cualquier momento. Antes en el Perú ser vicepresidente no tenía mayor trascendencia porque por lo general nunca estaban a cargo de nada y no llegaban a figurar. Hoy día, sin embargo, parece que las vicepresidencias son incluso más interesantes que ser presidente porque lo más probable es que al presidente lo puedan terminar vacando y más bien una persona como la señora Dina Boluarte, que llega casi por accidente a la presidencia, en este momento se ha vuelto inamovible porque el Congreso la necesita. Muy bien. El otro tema, al margen del asunto de Vizcarra, donde usted acaba de expresar que le parece, si no me corrige, injusta esta inhabilitación y desproporcionada en relación con Fujimori, yo le quería preguntar sobre el derecho de insurgencia. ¿Estamos en un contexto en el que el derecho de insurgencia debe activarse? El planteamiento, doctor Albán, es a partir, como ya ustedes saben, de la idea que ha sostenido Verónica Mendoza hace algunos días atrás. Bien, yo he comentado esto antes y creo que es un tema opinable, creo que hay quienes pueden tener razones para decir que no es este el contexto en el cual se puede hablar propiamente del derecho de insurgencia, pero también he dicho, no solo ha sido Verónica Mendoza, hay otras personas de diferentes posiciones políticas, digamos, que también han hecho referencia a esto, y yo en lo personal me inclino a pensar que sí hay razones para pensar en el derecho de insurgencia. ¿Por qué razón? Porque el derecho de insurgencia no ha sido pues algo que se haya aplicado con mucha frecuencia, ni mucho menos. O sea, hay una cuestión ahí todavía por definir, ¿no es cierto? Queda claro que si se produce un golpe de Estado, como el que, por ejemplo, quiso encabezar el señor Castillo, nadie discutiría de que el derecho de insurgencia habría quedado habilitado. Claro, porque Pero hay lo que situación. algunos entendemos es que el actual Congreso ha hecho lo mismo que quería Castillo, pero de una manera progresiva, ¿no es cierto? O sea, está vulnerando derechos fundamentales y está afectando la institucionalidad democrática, está capturando las instituciones, sometiéndolas o desapareciéndolas. Y en ese contexto creo que hay razones para pensar que prácticamente el Estado de Derecho no está funcionando en el Perú. Y frente a una situación de esa naturaleza y a un Congreso que hace lo que quiere en este momento porque nadie ya así nomás lo puede controlar. El Poder Judicial lo ha hecho en algunas oportunidades, pero ya vemos que el Tribunal Constitucional, que fue elegido por este Congreso, se encarga inmediatamente de dejar sin efecto las decisiones del Poder Judicial. En ese contexto yo sí creo que hay lugar a hablar de derecho de insurgencia y es más, creo que si la ciudadanía no actúa de una vez, lo que puede ocurrir conforme se va agravando la situación por el daño permanente que produce este Congreso, podría llegar el 2026 y va a haber muy poco que recuperar, porque nos están destruyendo todo lo que es el avance democrático que habíamos logrado en el país, que no era pues perfecto, pero de alguna manera había que reconocer que habíamos mejorado respecto a lo que ocurría en el pasado. ¿Qué ocurre ahora con la salud, con la educación, con la seguridad ciudadana? Todo se está yendo al diablo, todo está prácticamente desmantelado por un Congreso donde hay un pacto mafioso, donde algunos buscan su propio interés, pero muchos también buscan promover a organizaciones que están claramente vinculadas con la economía ilegal. Muy bien. Entonces, en este contexto yo creo que no podemos esperar a que las cosas se resuelvan solas. La ciudadanía tiene que ser consciente de esto y prepararse para actuar.
Muy bien, el tiempo nos ha ganado, pero ya más adelante seguiremos conversando, doctor Albán. Ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes también.